¿Cómo es posible llegar a casa, cerrar la puerta, dejar el teléfono sobre la mesa y sentir que todo lo que hiciste hoy no pesa nada? Afuera hay luces, movimiento, conversaciones, planes para mañana. Adentro, en cambio, hay un silencio que parece preguntar lo mismo una y otra vez. ¿Para esto era mi vida? Lo que vas a escuchar es el relato de una búsqueda que se parece demasiado a la nuestra. Es la voz de alguien que miró el trabajo, el placer, la inteligencia, la fama y el paso del tiempo y se atrevió a decir lo que casi nadie admite. Al final vas a descubrir por qué ese vacío no necesariamente es tu enemigo y cuál es la llave que el propio texto deja casi escondida para salir de la rueda. Y aquí se abren dos preguntas que no quiero responder todavía. La primera, ¿por qué un libro tan crudo termina siendo para muchos una puerta de esperanza? La segunda, ¿cuál es la frase que aparece hacia el cierre y cambia por completo el tono de todo lo anterior? Quédate, porque esas dos respuestas no llegan rápido, llegan cuando el corazón está listo. El libro se conoce como Eclesiastés y su narrador se presenta como el predicador o el maestro. La tradición lo vincula con un rey sabio en Jerusalén, pero el propio texto nos permite leerlo, sobre todo, como la confesión de un observador que ya probó demasiadas cosas. No habla desde el deseo, habla desde el cansancio de haberlo alcanzado. Su punto de partida no es una frase suave, es una sacudida. Mira la vida como se mira un paisaje después de una tormenta, con claridad y con dolor. Dice, en esencia, que lo humano puede volverse humo, como si intentaras atrapar aire con las manos. Y eso incomoda, porque ninguno quiere aceptar que podría estar corriendo detrás de nada. Tal vez por eso, el narrador elige una imagen que cualquiera entiende. La naturaleza repite sus vueltas. El día llega, se va, el viento cambia, los ríos siguen, y sin embargo, el mar no parece llenarse. No es solo poesía, es la sensación de mirar el calendario y descubrir que el año pasó, pero tu interior sigue en el mismo lugar. Porque el problema no es que el mundo se mueva, el problema es que tú te mueves y aún así no avanzas. Cambias de meta, cambias de rutina, cambias de ciudad o de relación. Y por un momento sientes novedad. Luego, sin avisar, el viejo hueco regresa, como si te esperara sentado en el mismo rincón. Entonces aparece la primera gran idea que atraviesa el libro. Cuando la vida se vive solo como lo que ocurre aquí y ahora, sin una mirada más alta, se vuelve una fábrica de cansancio. El esfuerzo puede convertirse en carga, el logro en polvo y la motivación en una chispa que se apaga antes de la mañana. No es una acusación contra el trabajo en sí, es una pregunta sobre el sentido que queda de tus horas, de tus desvelos, de lo que construyes cuando el tiempo lo erosiona todo. El predicador no niega que puedas levantar grandes cosas, lo que duda es que esas cosas puedan sostenerte por dentro. Y aquí el relato se pone peligroso, porque toca una tentación moderna. Hay quienes viven como si la vida fuera una escalera infinita. Subes, llegas a un peldaño y de inmediato aparece otro. Nadie te dice cuándo termina. Y tú, sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor por lo que produces, por lo que logras, por lo que otros aplauden. El texto no te deja escapar con una respuesta fácil. Te obliga a mirar la rutina con honestidad, como quien se mira en un espejo sin filtros. Y en ese espejo surge otra pregunta. Si el trabajo y la disciplina fueran suficientes,
¿Por qué tanta gente exitosa se siente vacía? Si el reconocimiento fuera medicina, ¿por qué el alma sigue con sed? En medio de esa sed, el predicador decide hacer algo que muchos han intentado en silencio probar. Observa y acumula experiencias, buscando respuestas en lo que el mundo ofrece como premio. Y aquí conviene decirlo con cuidado. El libro describe esa exploración, pero no necesariamente la celebra. Se suele interpretar que el narrador tuvo acceso a lujos, proyectos, jardines, celebraciones, arte, bienes. No hace falta imaginar detalles para entender el punto. Si algo podía comprarse, si algo podía ganarse, si algo podía disfrutarse, él lo puso sobre la mesa para ver si eso llenaba el corazón. Y al final, la mesa quedó llena, pero el corazón no. Hay una forma de tristeza que no viene por falta, sino por exceso. Te cansas de tener opciones, de probar cosas nuevas, de cambiar de entretenimiento como quien cambia de ropa. Lo que ayer te emocionaba hoy apenas te distrae. Y ahí aparece una verdad que duele. Cuando el placer se vuelve refugio, termina siendo jaula. Tal vez por eso el predicador habla de perseguir el viento. Una imagen que se entiende con solo intentar. Puedes correr con todas tus fuerzas y aún así terminar con las manos vacías. No porque corras mal, sino porque el objeto de tu carrera nunca fue diseñado para ser atrapado. A mitad de ese camino aparece otro giro. La sabiduría tampoco es un refugio garantizado. El narrador confiesa que entender más puede traer una carga extra, como si abrir los ojos te obligara a ver también lo que preferirías ignorar. Ver la injusticia, la fragilidad humana, la mentira disfrazada de éxito y no poder desverlo. Esto no desprecia el pensamiento ni el estudio, más bien denuncia una ilusión creer que saber basta para sanar. El conocimiento sin humildad puede inflar, pero no cura. Y hasta es posible hablar de Dios sin vivir cerca de Él. Hay explicaciones que no consuelan y respuestas que no se encuentran en una biblioteca, sino en una rendición. En algún punto, esta búsqueda se vuelve personal para cualquiera que escucha. Porque ¿quién no ha sentido esa mezcla extraña de cansancio y lucidez? ¿Estás funcionando? ¿Estás cumpliendo? Incluso estás ganando. Y sin embargo, una parte de ti pregunta en voz baja si todo esto tiene destino o solo tiene velocidad. Aquí cabe una reflexión breve, como quien enciende una luz pequeña. A veces el vacío no es señal de que estés roto. A veces es señal de que fuiste creado para algo que lo temporal no alcanza a tocar. Esa incomodidad puede ser una misericordia, no una condena. El predicador no se detiene en lo emocional, avanza hacia algo más grande, el tiempo. Y cuando habla del tiempo, no lo hace como un reloj, sino como estaciones. La vida, dice, tiene momentos distintos, nacimientos y despedidas, siembras y cosechas, silencios y palabras, lágrimas y risas. No todo ocurre cuando tú quieres, y eso te confronta. Lo asombroso es que esa visión no te aplasta, te ubica, porque si hay un ritmo en la existencia, entonces tu dolor no es una anomalía necesariamente, puede ser parte de un proceso. Y si estás en una estación difícil, el libro no te promete una salida inmediata, pero sí te recuerda que el invierno no tiene la última palabra. ¿Ves cómo empieza a responderse la primera pregunta que abrimos? El tono duro del libro no es para hundirte, es para despertarte. No pretende quitarte la vida, pretende quitarte las fantasías que te roban la vida. Y eso, aunque incomode,
es una forma de esperanza. Pero justo cuando crees haber encontrado equilibrio, aparece la injusticia. El predicador mira el mundo y nota algo que todos hemos visto: no siempre triunfa el mejor, no siempre se premia lo correcto, no siempre el inocente recibe defensa. A veces, la mentira avanza y la verdad espera. Ese momento es peligroso, porque ahí se quiebra la fe de muchos. Oras y no ves cambios, haces lo correcto y parece costarte más, guardas tu palabra y te confunden con ingenuidad. El texto no maquilla ese golpe, lo pone en el centro, como si dijera que esta herida nadie quiere tocarla, pero todos la cargan. Sin embargo, el libro insinúa algo sin convertirlo en espectáculo. Se entiende que hay un juicio más alto que el de la calle y el de la opinión, aunque no siempre lo veas en el calendario humano, no como amenaza para asustarte, sino como recordatorio de que la historia no se cierra en la injusticia visible. Y aquí hay otra revelación. El silencio de Dios no equivale a ausencia. El texto no te da un cronograma de respuestas, pero te obliga a considerar que lo último no lo escribe el ruido del momento. Es una invitación a no vender tu alma por una victoria rápida. Entonces llega la sombra que iguala a todos la muerte. El predicador la mira de frente, sin adornos. Recuerda que el cuerpo vuelve a la tierra, que los planes se cortan, que el poder no compra años. Y en esa claridad aparece una pregunta que cambia la forma de vivir si tu tiempo es limitado. ¿Qué estás haciendo con tu hoy? No es morbo, es sabiduría. Cuando la muerte entra al pensamiento, la vanidad pierde fuerza y lo urgente se vuelve más nítido, como si el ruido del mundo bajara de golpe y quedara solo lo esencial. Ya no quieres ganar discusiones pequeñas, quieres ganar dirección y quieres que tu vida tenga peso. De pronto, el libro hace un giro inesperado, habla del gozo, no del gozo superficial que se compra, sino del agradecimiento por lo simple. Comer, trabajar con propósito, disfrutar lo que tienes sin convertirlo en ídolo. Como si el predicador dijera: lo cotidiano puede ser santo cuando lo recibes como regalo y no como Dios. Muchos se sorprenden aquí porque esperaban un final oscuro. Pero la sabiduría bíblica no es cinismo, es equilibrio. Te muestra que la vida es frágil y, precisamente por eso, merece ser honrada con gratitud. El gozo no niega el dolor, convive con él, lo atraviesa, lo ilumina. En ese mismo tono aparece una verdad que parece pequeña y termina siendo enorme. Dos pueden sostenerse cuando uno cae. La soledad puede volverte fuerte por fuera y frágil por dentro. El libro observa que el aislamiento no es una virtud automática y que hay batallas que se pierden en silencio cuando nadie te acompaña. Si lo piensas, esto también responde a nuestra época. Estamos conectados, pero solos. Podemos hablar con muchos, pero abrir el corazón con pocos. Y aquí el texto no te regaña, te muestra una alternativa a vínculos con propósito, compañía que levanta, presencia que no compite, manos que se extienden sin exigir pago. Ahora vuelve una pregunta: si el trabajo no llena, si el placer se agota, si la sabiduría pesa, si la injusticia duele y la muerte llega, ¿qué queda? Esta es la tensión que el libro construye como un laberinto. Y en ese laberinto, el predicador te lleva hasta una frase que parece breve, pero es dinamita para el alma. Dice que Dios puso eternidad en el corazón humano, no una agenda eterna, no un control eterno, sino un añelo, una especie de nostalgia por algo que no termina. Por eso nada aquí te satisface del todo, porque no fuiste diseñado solo
para lo que se compra, se presume o se consume. Este es el momento en que todo se reacomoda. El vacío no es solo ausencia, puede ser una huella. Es como si el Creador hubiera dejado dentro de ti un espacio con forma de cielo y tú lo hubieras intentado rellenar con cosas que no tienen esa forma. El resultado no es que seas ingrato, sino que tu alma reconoce su origen. Si esta idea te está hablando, apóyame con un like y suscríbete para seguir explorando historias así. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida has sentido más ese anhelo de eternidad? Ahora sí puedo cerrar la segunda pregunta que abrimos al inicio. La frase que cambia el tono del libro es su conclusión: el sentido no nace de entenderlo todo, sino de vivir con reverencia delante de Dios. Temor aquí no es pánico, es reconocer que hay alguien más grande que tu agenda y decidir caminar bajo su mirada. Cuando el predicador llega a ese punto, no está ofreciendo un eslogan, está dando la salida del laberinto. La vida, vivida solo debajo del sol, se siente ligera y vacía. La vida vivida mirando también hacia el cielo adquiere peso, no porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia el centro. Por eso el libro no termina invitándote a huir del mundo, sino a habitarlo distinto. Trabajar y disfrutar siguen teniendo lugar, pero sin convertirlos en trono. Aprender también, pero con humildad. Amar continúa siendo el camino, aún con riesgo, porque una vida sin amor se seca por dentro, y todo eso, colocado en su sitio, se vuelve un lenguaje de gratitud. Y aquí cabe otra reflexión corta, sin interrumpir la historia. Tal vez tu cansancio no te pide rendirte, tal vez te pide reordenarte por dentro. No necesitas apagar tu deseo de vivir, necesitas cambiar de fuente y de enfoque. El orgullo promete control, pero solo la fe trae descanso cuando todo tiembla. Cuando el texto habla de estaciones, no solo describe el clima del alma, también enseña paciencia. Hay tiempos en que la respuesta no llega porque todavía estás siendo formado. Hay dolores que no son castigo, sino preparación, y hay demoras que no son rechazo, sino cuidado, aunque cueste creerlo. Un predicador con su honestidad también te libra de otra trampa: la obsesión por explicarlo todo. Hay misterios que no se resuelven con argumentos, se atraviesan con confianza. El corazón, que exige pruebas para cada paso, se agota. El corazón que se entrega aprende a caminar incluso con niebla. Si vuelves al inicio, notarás que la oscuridad del libro tenía un propósito. Era un diagnóstico para que dejes de medicarte con lo que no cura. Era una advertencia para que no vendas tu eternidad por un aplauso. Era una lámpara encendida en un pasillo largo, lo suficiente para dar el siguiente paso. Y ese paso, en el lenguaje del texto, se ve sencillo, pero es profundo: recordar al Creador, no como idea lejana, sino como presencia cercana, no como religión de rutina, sino como relación que centra. Cuando recuerdas quién te dio el aliento, lo que haces con ese aliento empieza a importar de otra manera. Quizá por eso el libro habla tanto de lo escondido. Hay decisiones que nadie aplaude, perdones que nadie celebra, luchas internas que nadie ve. Y sin embargo, el relato bíblico insiste en que nada de eso se pierde. Y esa verdad puede incomodar o puede salvarte del autoengaño. Si hoy estás cargando culpa, lo invisible también tiene valor. Y un día la verdad termina por salir a la luz. No hace falta vivir con miedo para vivir con reverencia, porque la reverencia, de hecho, libera. Te quita el peso de ser tu propio salvador
y te permite reconocer límites sin sentir vergüenza. También te enseña a recibir el día como un regalo, no como un examen imposible de aprobar. Piensa en el predicador como un hombre que llega al final de un camino y mira hacia atrás. Ve risas, proyectos, pérdidas, conquistas, funerales, amaneceres iguales y sorpresas que nadie planificó. Y, al hacer memoria, entiende algo que no se aprende joven. No todo se puede controlar, pero todo puede ofrecerse. Esa es la salida más luminosa del libro. La vida no se trata de encontrar un truco para no sufrir. Se trata de descubrir a quién perteneces cuando sufres. No se trata de llenar el corazón con ruido. Se trata de permitir que Dios sea el centro que ordena. Y cuando eso ocurre, incluso lo común adquiere una dignidad nueva. Hasta aquí, tal vez te estás preguntando, ¿qué hacer con el vacío cuando aparezca otra vez? No siempre desaparece de un día al otro, pero ya no tiene que gobernarte. Puedes escucharlo como una señal. Vuelve a la fuente, vuelve a lo eterno, vuelve a la presencia que no se agota, porque el mensaje final no es que la vida no valga, es que la vida vale demasiado como para gastarla en cosas que no permanecen. Vale demasiado como para vivir como si mañana estuviera garantizado. Vale demasiado como para dejar que el miedo o el orgullo escriban tu historia. Y si hoy estás en crisis, esta historia te ofrece una esperanza sobria. No te promete que todo se resolverá rápido, pero sí que tu vida puede tener propósito aún en lo incompleto. Hay un sentido más alto que tus circunstancias, y la eternidad en tu interior puede ser un llamado, no una maldición. Al final, el predicador no te pide una vida perfecta. Te pide una vida orientada, que tus manos trabajen, pero que tu corazón descanse, que disfrutes lo bueno, pero que no te pierdas en lo pasajero, que reconozcas el misterio, pero que no abandones la confianza. Así que vuelvo a la pregunta con la que comenzamos, pero ya no suena igual. ¿Para esto era tu vida? Sí, para mucho más que rutina y éxito vacío. Es para caminar con Dios en medio del tiempo, sembrar lo que permanece y descubrir que el anhelo que te duele también te señala el camino. Y ahora, una última pregunta. Para que esta historia no se quede en emoción, si tu corazón lleva esa marca de eternidad, ¿qué decisión pequeña podrías tomar hoy para vivir mirando más alto? Tal vez no cambiará todo en un día, pero puede cambiar la dirección, y eso ya es un comienzo que vale la pena.